Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ok, vamos a iniciar la lección correspondiente al día de hoy, 13 de febrero de 2025. Cuénteme a ver cómo le fue con el trabajo de esta semana. ¿No tuvieron inconveniente? Profe, no, de mi parte no, es todo normal, todo bien. Ok, perfecto. Los demás compañeros, ¿cómo les ha ido? Profe, en el caso mío, yo creo que todo bien también. Dice, se mandó la laboratorio 2. Ah, ok, ¿Todo perfecto. bien, profe? Muy bien. Ok, eso me alegra. Parece que sí se ha entendido bastante bien el trabajo. Ok, bueno, la semana pasada estuvimos trabajando en una inversión de giro para un motor trifásico de forma manual. Lo hicimos de forma manual, viendo las condiciones iniciales que necesitábamos nosotros lograr y luego poco a poco fuimos haciendo el diseño hasta lograr nuestro objetivo y tener un diagrama funcional en el cual pudiésemos representar nuestro motor trifásico con todos los elementos de protección y de gobierno y también nuestro sistema de control para gobernar ese motor trifásico. Lo hicimos en forma manual precisamente para ir agilizando un poco la parte de la lógica de programación, o sea, ver cuáles son los objetivos y cuáles son los requerimientos a la hora que nosotros queremos hacer un diseño eléctrico para empezar a implementar todo y lograr ese objetivo final. Porque lo que nosotros necesitamos es al inicio plantearnos las necesidades, los objetivos y buscar por medio de la lógica de programación llegar a esos objetivos y poder llegar a feliz término con nuestros trabajos. Siempre lo vamos a manejar de esa forma, incluso en el proyecto final, así va a ser. Vamos a tener un enunciado donde vamos a tener los objetivos y cada uno de ustedes va a tener que hacer la lógica de programación para poder lograr ese trabajo final, ese proyecto final. Por eso es importante que nosotros trabajemos la parte de lógica de programación para definir qué funciones podemos nosotros hacer uso, de qué funciones podemos nosotros este, agarrarnos de componentes específicos que realicen ciertas funciones para de una forma muy práctica y sencilla lograr nuestro objetivo. Y entonces ahora vamos a ver la diferencia sustancial que vamos a tener en cuanto a lo que hicimos la semana pasada, porque la semana pasada realizamos nuestro proyecto de un motor, de una inversión de giro, un motor trifásico manualmente, y hoy vamos a hacer exactamente eso mismo, pero automatizado. ¿Cuál era el requerimiento básico principal que nosotros teníamos para esa inversión de giro? Jóvenes, ¿cuál era uno de los temas principales que nosotros teníamos que contemplar para que esa inversión de giro fuese correcta o funcionase correctamente? Este, cambiar las fases, cruzarlas, por decirlo así. Okay, una de ellas era invertir las fases, porque con solo invertir dos de las fases, nosotros logramos hacer la inversión de giro en un motor trifásico, en un sistema trifásico. Pero esa no era la principal condición que nosotros teníamos. ¿Cuál era la condición principal? Que tenía que ser accionada por una persona. Ok, esa era otra condición, ¿verdad? Que nosotros teníamos, no era la principal, pero la condición era que al ser manual tenía que estar un operario realizando las acciones, o sea, él tenía que
pulsar el botón de arranque, luego el botón de paro y luego el botón de arranque hacia el sentido hacia la izquierda. O sea, tenía que estar sujeto a que un operario conociese el sistema, tuviese precaución y pudiese accionar el motor en todo momento. O sea, iba a estar sujeta al humano, al usuario, al colaborador de la empresa. Y que dijimos que si alguien llegaba a sustituir a ese operario, que podría presentarse alguna situación de enfermedad o ausencia de otra, pues podría generar algún problema porque tal vez no estaba familiarizado con la maquinaria y cómo funcionaba el equipo. Entonces, eso nos daba una condición que era todavía más relevante, una condición principal que teníamos que contemplar a la hora de programar. ¿Cuál sería? Profe, Sí, adelante, Tapia. que tiene dos contactores diferentes, dos controladores, digámoslo así. Correcto, el sistema no era igual al que hicimos la semana tras anterior, que habíamos usado únicamente un contactor para gobernar el motor, era un arranque directo. Ahora nosotros íbamos a disponer de dos contactores para realizar la inversión de giro. Pero esa no era la condición primordial tampoco. Vean que tenemos varias condiciones que deberíamos de tener, que debíamos de haber contemplado a la hora de hacer la programación, pero había una que era esencial, fundamental. ¿No se recuerdan? Poner el botón de paro, profe. Poner el botón de paro. Sí, el botón de paro debe estar en todo sistema, pero no era esa. Profe, sinceramente no recuerdo. Por eso es que tenemos que tener bien claro las condiciones para poder lograr el objetivo. ¿Algún otro? ¿A nadie se acuerda cuál era la condición principal crítica que tenía nuestro sistema? Nadie. No, yo la verdad no me acuerdo. Ok, está bien, no hay problema. Mire, la condición crítica de nuestro sistema de la inversión de giro es precisamente que el motor tiene que detenerse completamente para poder hacer la inversión de giro. Porque ¿qué pasaba si nosotros accionábamos el giro a la izquierda si el motor estaba girando a la derecha? Dañábamos el motor. Correcto, dañábamos el motor, probablemente iba a haber un torque ahí inverso, dañamos el motor y probablemente también la producción y la maquinaria. Entonces, esa era la condición crítica primordial que nosotros teníamos que contemplar a la hora que íbamos a hacer nuestra programación, de que el motor, al hacer un accionamiento manual, la previsión era que tenía que parar completamente, tiene que detenerse completamente. O sea, el operario que estaba operando la máquina tenía que estar atento a eso, tenía que presionar el botón de paro para parar la máquina, obviamente, y tenía que esperar a que se detuviera completamente para luego accionar el giro hacia la izquierda. Y esto lo que nos daba a nosotros es precisamente esa condición crítica de inseguridad y que si venía otro operario que no tenía ese conocimiento, pues podía ahí tener algún accidente o ocasionar algún desperfecto en la máquina que podría ser en una máquina muy sofisticada, podría ser daños muy importantes en la parte económica también. Entonces, esa era la condición crítica y es la misma condición crítica que vamos a conservar el día de hoy, porque hoy vamos a hacer el mismo sistema de la semana pasada, pero ahora lo vamos a automatizar. Cuando nosotros lo automatizamos, lo que vamos a hacer prácticamente es desaparecer esa condición crítica, porque ahora nosotros vamos a tener un operario, obviamente, que va a ser siempre en toda máquina, vamos a tener la intervención humana, aunque sea mínima, en automatismo, ¿verdad? Pero va a haber un operario que va a presionar el botón de arranque, ¿verdad?
pero ese operario únicamente va a presionar el botón de arranque o va a presionar el botón de paro cuando la máquina pare completamente. Pero ya esa transición de que el motor se detenga, que espere un tiempo y luego arranque automáticamente hacia la otra posición, ya lo vamos a hacer automático. O sea, ya no va a haber ese umbral que pueda generar esa inseguridad de que si lo hice bien o si lo hice mal, que si el motor se va a dañar o no se va a dañar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es precisamente tratar de lograr eso. Entonces, vean que inicialmente nosotros necesitamos saber cuáles son nuestras condiciones y nuestras condiciones son exactamente las mismas, pero ahora, como les estamos pidiendo automatizarlo, tenemos otras condiciones más y es esas que les acabo de indicar. O sea que el motor tiene que hacer ese cambio automáticamente. O sea, él tiene que detenerse, tiene que automáticamente esperar un tiempo prudencial para que el motor se detenga completamente y después de ese tiempo prudencial tiene que volver a arrancar el motor, pero ahora hacia la izquierda. ¿Se entiende qué es lo que vamos a hacer, lo que queremos lograr ahora? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces empecemos a hacer algo de lo que ya hicimos la semana pasada, que es precisamente empezar a diseñar la parte de potencia. Vamos a hacer nuestro diagrama de potencia inicialmente y luego pasaremos a hacer nuestro diagrama de control. Vamos a iniciar entonces con qué elemento vamos a poner en nuestra área de trabajo inicialmente. Alimentación, profe, la fuente de poder. Muy bien, la alimentación, la fuente. Entonces vamos a venir acá a nuestra área de trabajo, vamos al primer icono donde están las alimentaciones y vamos a poner nuestra alimentación para empezar a dibujar. Bueno, yo voy a poner igual la trifásica con la protección y la vamos a ubicar acá. Ahí tenemos nuestra alimentación. La vamos a nombrar de una vez, entonces le voy a dar doble clic acá y le voy a decir que se va a llamar alimentación. Alimentación 1. Pues ahí está mi alimentación 1. ¿Cuál otro elemento pondremos ahora? La seccionadora. Interruptor. Se le corta ahí, no le copié. La seccionadora. Ok, perfecto. La seccionadora, o sea, vamos a tener un elemento acá que nos permita a nosotros seccionar, o sea, que nos permita hacer una desconexión manual de nuestro sistema en caso que tengamos que intervenir en alguna reparación. Entonces, vamos a venir aquí a nuestro tercer icono, donde están automáticos y disyuntores, le vamos a dar clic y aquí tenemos una serie de elementos. La semana pasada utilizamos este seccionador automático que tenemos acá. Entonces lo voy a traer y lo voy a poner por acá. Ahí tenemos las tres cuchillas seccionadoras. ¿Y qué seguía después de las seccionadoras? Fusibles. Fusibles. Ok, en nuestro caso, correcto. En nuestro caso estamos utilizando unos fusibles seccionables también, fusibles que nos permiten hacer una sección, proteger nuestro sistema y también seccionar nuestro sistema. Entonces venimos acá donde están los fusibles en el segundo icono y vamos a traer los fusibles seccionables trifásicos y los vamos a estar colocando por acá. Ahí tenemos nuestros fusibles. Vamos a nombrar nuestra seccionadora de una vez para ir haciéndolo y vamos a poner seccionadora 1. Esa es la seccionadora. Bueno, me quedó mal aquí. Seccionadora. Y aquí estos son nuestros fusibles. Le vamos a poner F1. ¿Ok? Después de nuestros fusibles, ¿qué teníamos? Contactores.
contactores. Usamos dos contactores, ¿verdad? Que son nuestros medios para gobernar nuestro motor. Entonces vamos a traer los contactores, que es nuestro cuarto icono, donde está contactores interruptores. Vamos a darle clic acá y acá tenemos nuestro contactor trifásico. Nos traemos nuestro contactor, lo vamos a estar ubicando por acá uno y un poquito alineado acá vamos a conectar el segundo. Los vamos a nombrar de una vez. Este le vamos a poner ahora KM01 y este otro lo vamos a llamar KM02. Ahí están nuestros contactores. Ahora, ¿con qué seguíamos? Térmico. Con el relé térmico o la protección térmica, correcto. Entonces, vamos a buscar nuestro relé térmico por acá. Entonces, vamos a buscar nuestro relé térmico para que nos proteja nuestro sistema. Vamos a buscarlo. Vamos a ver, no me acuerdo dónde estaba. Vamos a buscar. Si no sabemos dónde estaba, entonces lo buscamos manualmente de izquierda hacia derecha. Entonces, acá tenemos nuestro relé térmico. Lo voy a traer y lo voy a estar ubicando por acá, un poquito para abajo porque tenemos que hacer las conexiones. Y lo voy a llamar, le voy a dar doble clic y le voy a poner PT, protección térmica. Después de nuestro relé térmico, entonces ya nosotros podemos ubicar el elemento que vamos a gobernar, que sería nuestro motor. Venimos a nuestro quinto icono de motores y tomamos el primer motor trifásico que vemos acá, que es un motor de 3 líneas y lo vamos a estar ubicando por acá. Ok, entonces ahí tenemos los elementos que intervienen en nuestro circuito de potencia o fuerza. Entonces lo que vamos a hacer ahora es entonces realizar las conexiones. Entonces, para realizar las conexiones, venimos a nuestros cables y conexiones, acá arriba, le damos clic por allá y lo podemos hacer de uno en uno, como ya lo sabemos hacer acá, o lo podemos hacer con las 3 líneas de acá. Yo lo voy a hacer con las 3 líneas, entonces voy a conectar de la alimentación hasta la parte superior de las seccionadoras, de la parte inferior de las seccionadoras hasta la parte superior de nuestros fusibles y luego vamos a conectar de la parte inferior de los fusibles hasta la parte superior de nuestro contactor -KM01. Luego vamos a venir y conectar de la parte inferior de -KM01 hasta la parte superior de la protección térmica o el relé térmico y de la parte inferior del relé térmico hasta los terminales de nuestro motor. Nos queda conectar el cable de protección que tenemos acá. Vamos acá donde está cable de protección que está en color verde y punteado. Le damos clic por acá y vamos a subir nuestra línea del cable de protección para hacer la conexión arriba. Entonces traemos nuestra línea, ahí la llevamos y vamos a hacer la conexión del cable de protección. Entonces ya tenemos conectado todos los elementos en esta parte. Ahora tenemos que hacer las conexiones del contactor KM02. ¿Y cómo tenemos que hacerlas? Tenemos que hacerlas independientes, una a una. Entonces vamos a tomar acá el cable de fase, le vamos a dar clic izquierdo ahí, nos venimos al terminal 1 del KM02, lo vamos a subir un poquito, yo les dije subámoslo un poquito para que nos haga una conexión efectiva y luego lo vamos a llevar hasta el terminal 1 del KM01. Hacemos lo mismo con el terminal 3 del KM02, lo subimos un poquito hacia arriba, subirlo un poquito más ahí, y lo vamos a llevar hasta el terminal 3 del KM01 y verificamos que se genere nuestro punto de conexión. Luego hacemos lo mismo con el terminal 5 del KM02, lo llevamos hacia arriba y lo vamos a interconectar con el terminal 5 del KM01 y verificamos nuestro punto de conexión.
Ahí ya tenemos nosotros conectado la parte superior de los dos contactores. Ahora vamos a conectar la parte inferior de los dos contactores. Y aquí es donde nosotros hacemos la inversión de giro. Aquí hacemos la inversión de giro. O sea, vamos a intercambiar dos líneas cualquiera. Entonces, en este caso, lo vamos a hacer un poquito diferente. Entonces, voy a traerme la línea 2 del KM02 y la voy a estar interconectando con el terminal 2 del KM01. Esta va a ser la línea que yo no voy a cambiar, que se va a estar manteniendo. Entonces, si esta es la que se mantiene, las que tengo que intercambiar serían la línea 4 y la línea 6 que tenemos acá. Entonces la línea 4 la voy a bajar hasta acá y ahora la voy a interconectar con la línea 6 del KM01 y la línea 6 o el terminal 6 del KM02. Ahora lo voy a estar interconectando con el terminal 4 del KM01. Verificamos los puntos de conexión. Entonces vean que la semana pasada nosotros la línea que no cambiamos fue la número 4, el terminal 4. Ahora hacemos un cambio efectivamente para verificar que no importa cuál de las líneas nosotros crucemos o intercambiemos, siempre vamos a tener la inversión de giro presente. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No, profe. No, señor. Ok, gracias. Entonces, vamos a aprovechar entonces y vamos a poner aquí los letreros de cada uno de los elementos. Entonces, en la línea A que tenemos acá, vamos a poner alimentación. Alimentación. Y lo vamos a poner por acá. Acá tenemos nuestra alimentación trifásica. Venimos a nuestro letrero. Ponemos seccionadoras. Y aquí tenemos nuestras seccionadoras únicamente para identificar los elementos. Venimos a nuestro letrero y ponemos fusibles. Y lo ponemos por acá los fusibles. Bajamos un poquito. Vamos al letrero y ponemos contactores. Y aquí tenemos nuestros contactores. Bajamos otro poquito y ponemos relay térmico o protección térmica, cualquiera de ellos. Ahí tenemos nuestro relay. Relay térmico. Y más abajo, entonces, vamos a tener nuestro motor. Acá tenemos nuestro motor y aquí lo dejamos como M1. M1. La semana pasada nosotros nuestro motor lo utilizamos de esta forma que lo tenemos acá. Veamos que si nosotros damos doble clic aquí podemos cambiar la apariencia del motor. Podemos hacerlo en imagen 2D. Lo podemos hacer imagen 2Y, 2D y Y, imagen 2D y D o imagen 3D. Generalmente imagen 2D lo veríamos de esta forma. Entonces así veríamos nuestro motor y veríamos aquí que está girando en nuestro eje acá en este punto. Entonces podemos utilizar nuestro motor también en una imagen 2D. Si nosotros subimos acá nuestro contactor, le damos doble clic y vemos que no tiene otras condiciones. Luego más adelante vamos a ver que nosotros tanto los contactores como los relays y las demás protecciones, nosotros también los podemos simular en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, pero eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Por ahora, el único elemento que nosotros vamos a poder cambiar de forma va a ser en nuestro motor que tenemos acá. Lo vamos a dejar en esa forma que tenemos acá. Vamos a hacerlo más pequeño para ver cómo se va viendo nuestro diagrama de potencia.
o de fuerza que estamos realizando. Está un poquito pegada a mi computadora, vamos a darle un tiempito. Por ahí lo tenemos. Entonces vean que la configuración es la misma la semana pasada en potencia. Si lo vemos, es exactamente el mismo sistema. Lo único que hicimos fue intercambiar acá las líneas para la inversión de giro. Todo lo demás es exactamente igual. Lo que vamos a tener la diferencia ahora es en la parte de control que vamos a hacer. En nuestro sistema de control nosotros lo vamos a manejar diferente. Porque ahora necesitamos otras condiciones específicas que vamos a lograr. Por ahora nosotros, no sé si ya se los había dicho, pero sí se los voy a repetir. Por ahora nosotros estamos usando seccionadoras, fusibles y protección térmica, nuestro relé térmico, para gobernar nuestro motor. Existe un elemento que se llama guardamotor. El guardamotor es un elemento que cumple la función de estos tres elementos que acabamos de ver. O sea, nuestro guardamotor, nosotros lo podríamos ubicar aquí arriba, en la parte de las cuchillas y los fusibles, y directamente conectar del guardamotor a nuestro contactor y de nuestro contactor a nuestro motor. Porque el guardamotor cumple exactamente la misma función que los fusibles, que las cuchillas y que el relé de protección. Acá no nos aparece como guardamotor en realidad, sino que nos aparece con otro elemento, pero cuando nosotros lo utilicemos, lo vamos a utilizar como un guardamotor. En ese caso, es este elemento que tenemos acá, en esta parte de nuestro diagrama que tenemos acá. Vean que está aquí donde están los automáticos y disyuntores. Entonces, este elemento que tenemos acá se llama disyuntor trifásico. Y lo voy a traer y lo voy a ubicar acá. Este es el disyuntor trifásico. Entonces, voy a hacerlo un poquito más grande para que se logre apreciar mejor por acá. Entonces, vean que nuestro disyuntor trifásico es el que va a ser nuestra función de guardamotor. Porque él tiene esta sección de acá que está interconectada. Las líneas punteadas que tenemos acá me indican que hay una interconexión, al igual que aquí en la seccionadora tenemos líneas punteadas que me indican que hay una conexión mecánica interna. O sea que los tres elementos se van a accionar al mismo tiempo. Y si nosotros vemos acá, vienen otras líneas punteadas por este otro lado, y esas líneas punteadas van hacia dos elementos acá. Vamos a marcarlos por acá. Estos elementos de acá. Estas líneas punteadas vienen hacia acá y al mismo tiempo están conectados por acá. Entonces, eso indica que mecánicamente, internamente, esto está conectado todo. O sea que cuando estas seccionadoras de acá se cierren, también va a haber un efecto en esta parte de acá. Y si nosotros vemos cómo está configurado, entonces vemos que esta sección de acá, vamos a marcarlo por acá en color azul, me da la indicación de que, ¿a qué se les parece este icono que tenemos acá? Para térmica, Térmico, profe. Correcto, jóvenes, al térmico. O sea, esto me está indicando que tiene una parte térmica también. Y esta otra parte que tenemos aquí abajo me está indicando la parte magnética, o sea, la protección magnética que tiene este disyuntor. Entonces vean que este disyuntor tiene las seccionadoras, tiene la parte magnética y tiene la parte térmica, perdón. O sea que cumple con todas las condiciones para que este elemento, este disyuntor haga la función del guardamotor que vamos a ver más adelante en el curso. Entonces, en algún material didáctico o en algunos otros ejercicios que vamos a ver que ya nosotros no vamos a usar las seccionadoras, ni los fusibles, ni el relé térmico, porque vamos a estar utilizando
el guardamotor o el disyuntor que estamos viendo acá. Esa es la condición. ¿Por qué lo estamos utilizando ahora? Porque queremos ver la secuencia de protección y porque queremos utilizar la mayor cantidad de elementos que tiene nuestro software para utilizar, para ver cómo funcionan, cómo se activan, cómo los nombramos, etcétera. Pero esa es la función que cumple el guardamotor. ¿Se entiende bien, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces vamos a cerrar esto de acá y vamos a eliminar entonces acá nuestro disyuntor de nuestra área de trabajo. Pues ya aquí tenemos nosotros ubicados los elementos para gobernar. Ahora vamos a empezar a diseñar nuestro sistema de control o nuestro diagrama de control para controlar exactamente lo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos de poner acá en nuestro diagrama de control? La alimentación. Correcto. Empezamos con alimentación, entonces nos venimos para acá y vamos a poner en este caso una alimentación. Vamos a hacerlo diferente, un poquito diferente a lo que hicimos la semana pasada. Vamos a usar otro tipo de alimentación. Yo podría usar las alimentaciones que tengo acá, línea, neutro. Aquí tengo la protección, tengo línea y neutro juntos, tengo línea y neutro y protección juntos. Tengo las tres líneas, las tres fases y tengo algunas otras condiciones por acá. Incluso podría utilizar el positivo y el negativo para hacer mi parte de control. Pero yo lo voy a hacer un poquito diferente en esta ocasión. Yo voy a venir por acá y voy a traerme entonces una alimentación que venga directamente de acá, de esta línea que tenemos acá, de la alimentación principal, nada más para hacer una variante. Entonces yo voy a venirme acá a la línea, voy a traerme el cable de fase y voy a decir que me voy a estar interconectando a la fase del centro. Aquí tengo la fase del centro, ahí está mi punto de conexión y ya yo tengo una conexión de la línea 2. Estoy en línea 2, ¿ok? Entonces ya tengo mi conexión ahí. Después de la línea, ¿cuál elemento tendría que tener en mi sistema? La seccionadora. El botón de paro, profe. ¿Seccionadora o botón de paro? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál orden? La seccionadora. Seccionadora. Seccionadora primero, ¿verdad? Porque yo necesito que esa seccionadora me proteja el sistema, o sea, que yo pueda interrumpirlo, porque si yo pongo el botón de paro primero, el botón es un pulsador que va a volver a su condición inicial, condición normalmente cerrado. Entonces, si yo presiono el botón de paro, sí, efectivamente se va a desconectar mi sistema, pero inmediatamente va a volver a su condición inicial y entonces estaría alimentando la parte superior de la seccionadora. Entonces, lo primero que tengo que poner es mi seccionadora. Entonces, vengo acá a mis seccionadoras, me voy a traer acá una seccionadora y la estoy ubicando acá, en este punto. Y entonces la voy a llamar, en este caso, voy a ponerle sec2, va a ser mi seccionadora 2, y la voy a interconectar de una vez en su parte superior. Entonces vamos a hacer la interconexión por acá a la seccionadora. Ya tengo mi seccionadora. Después de mi seccionadora, ¿qué elemento? Botón de paro. Botón de paro. Correcto, jóvenes, botón de paro. ¿Qué dicen? Sí, señor, profe. Sí, profe, ya iría el botón ahí. Entonces no ponemos fusible, tampoco en la parte de control. Y sí, diría el fusible. Ok.
Entonces, por eso les digo, vamos a ver que tenemos diferentes materiales, diferentes formas de configurarlo. Si yo tengo una seccionadora acá, lo ideal es que también tenga un fusible en la parte de control, porque mi control va a estar también energizado en cierta forma. Entonces, vamos a necesitar también tener un control de fusible acá. Entonces, voy a venirme acá en la parte de los fusibles y voy a traerme un fusible seccionable. Fusible seccionable y lo voy a estar ubicando en este punto. Ya tengo mi fusible seccionable y lo voy a nombrar como "-F2". Ahí está mi "-F2" y voy a ir haciendo la conexión acá. Ahí está la conexión. Ok, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué elemento sigue? El botón de protección térmico. El protector térmico, o sea, no es un botón, sino es un contacto auxiliar, es un contacto de la protección térmica, que tiene que ir en serie, sí, porque necesitamos entonces que nos abra el circuito. Entonces, muy bien, joven, ahí tenemos entonces que buscar acá en nuestra protección térmica, a ver dónde está nuestro elemento para ese contacto que tenemos acá. Entonces, está acá donde están los botones pulsadores. Vean que la protección térmica nosotros la vamos a encontrar acá en el tercer icono donde están los automáticos. Acá está la protección térmica. Pero los contactos auxiliares para la protección térmica se encuentran en accionamientos acá y están aquí al final. Se llaman térmicos, normalmente abierto, normalmente cerrado. Aquí tenemos los dobles, normalmente abierto, normalmente cerrado. Y aquí tenemos un térmico con un común, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a usar el normalmente cerrado, porque necesitamos que en caso que se dispare la protección térmica, que él se abra, que sea normalmente abierto. Entonces, nos traemos el térmico cerrado y lo vamos a estar ubicando acá en este punto. Ahí lo tenemos, lo vamos a nombrar. ¿Y cómo lo nombramos entonces? ¿Qué nombre le ponemos? PT. PT2. PT2, profe. ¿Y cómo nombramos nosotros nuestra protección térmica? ¿Recuerdan cómo la nombramos? Relay térmico, profe. Pero ¿cómo la nombramos en la tabla de edición? Voy a cerrar acá. Voy a venirme acá. Acá está la protección térmica. Esta es la tabla de edición. Nosotros la nombramos como "-PT". Entonces, quiere decir que si yo la nombro como PT2, cuando yo accione la protección térmica, no va a pasar absolutamente nada, porque no está nombrada igual. Yo tengo que nombrarla exactamente igual para que accione. Porque aquí, por ejemplo, en las seccionadoras, yo las estoy nombrando diferente, pero yo las voy a accionar manualmente. Primero acciono una y luego acciono la otra. Igual los fusibles. F1, yo lo acciono manualmente y luego F2 lo acciono manualmente. Por eso los nombro diferente. Si yo quisiera que cuando yo presiono F1 acá, al mismo tiempo se cierre acá en control, pues yo nombro este otro igual como F1 y va a ser la misma acción. Se van a cerrar los dos al mismo tiempo. Eso sucede igual con la protección térmica. Para que esta protección térmica de acá funcione correctamente, yo tengo que nombrarla exactamente igual a la protección térmica original. Para que cuando se dispare acá la protección térmica original, el relé térmico, este contacto que yo tengo aquí también realice la misma acción. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe.
Ok, entonces le voy a dar doble clic por aquí y entonces la voy a nombrar exactamente igual como PT para que me realice esa acción. Y voy a hacer la conexión por acá. Voy a conectarlo y lo voy a traer y lo voy a conectar del terminal 2 al terminal 95 de la protección térmica. Ok, entonces ya tenemos nuestros elementos principales de protección. Son tres elementos de protección: la seccionadora, el fusible seccionable y la protección térmica. Ahora, ¿qué otro elemento ocuparíamos entonces en la secuencia? Lleva el botón de paro. El botón de par. Ok, entonces vamos a traer nuestro botón pulsador. Existen diferentes tipos de botones. Recuerden que hay interruptores, hay conmutadores y hay pulsadores. Entonces tenemos que referirnos bien a él. Es un pulsador. ¿Qué me indicaba el pulsador? El pulsador lo que me indica es que únicamente va a realizar la acción mientras yo lo tenga presionado. Una vez que yo solté la presión con mi dedo del botón, él va a volver a su estado original. Entonces es un botón pulsador. Entonces nos venimos acá a la sección de accionamientos, le damos clic acá para que se activen nuestros accionamientos. Y entonces, ¿qué condición tiene que tener el botón de paro? ¿Qué tipo de botón es? Normalmente cerrado, profe. Correcto, Salazar, Herrera Salazar, normalmente cerrado. Entonces me vengo acá, busco el pulsador normalmente cerrado y lo traigo y lo voy a estar ubicando por acá. Voy a ponerlo por acá, un poquito más arriba. Ahí está mi botón pulsador. Y lo vamos a nombrar. Aquí aparece como "-S". Yo podría ponerle S sub 0, o podría ponerle N, o podría ponerle L, podría ponerle cualquier otro nombre. En este caso, a mí me gusta ponerle P sub 0, porque P de pulsador. De acuerdo a la normativa IEC, tendría que usar la terminología S, pero para efectos nuestros yo voy a usar el P sub 0 o P0. El P sub 0 va a ser mi botón pulsador. Este botón pulsador que tengo acá está normalmente cerrado y es el que va a permitirme a mí entonces desconectar mi circuito. Después vamos a conectar nuevamente acá del terminal 96 de la protección térmica al terminal 11 de mi P sub 0. ¿Cuál otro elemento ocuparíamos ahora? Pulsador para arrancar. Los contactores, profe. Los contactores los tenemos acá, KM01 y KM02. De arranque, profe, botón de arranque. Botón de arranque, excelente, Tapia. O sea, si tengo mi botón de paro, generalmente enseguida el botón de paro, yo voy a tener mi botón de arranque. Entonces, mi botón de arranque, P sub 0, perdón, mi botón de paro va a ser P sub 0, está normalmente cerrado. Y entonces mi botón de arranque, que va a ser P sub 1, lo voy a traer por acá, me vengo acá a los pulsadores y voy a buscar aquí el normalmente abierto. Acá tengo el normalmente abierto y lo voy a traer a mi área de trabajo y lo voy a estar ubicando en este punto de acá. Ahí lo tengo. También está como "-S". Entonces le voy a dar doble clic para que se abra mi área de edición y le voy a decir entonces que se va a llamar P sub 1 para que me realice esa función, y voy a realizar la conexión entonces del terminal 12 de P sub 0 hasta el terminal 13 de P sub 1. Ahí ya tengo realizada la conexión. Ok, entonces ya tengo la alimentación en la parte superior, tengo la seccionadora, tengo el fusible, tengo la protección térmica, tengo mi botón pulsador de paro y tengo mi botón pulsador de arranque. ¿Qué otro elemento ocuparía? Un contactor
para poder cerrar ese botón de arranque. Ok, entonces me dice un contactor para poder cerrar el botón de arranque. O sea, el botón de arranque yo lo voy a accionar, o sea, yo lo voy a cerrar manualmente. El contactor está representado en la parte de potencia como -KM01 y como -KM02. KM01 para giro a la derecha, KM02 para giro a la izquierda. Pero estos contactores yo tengo que representarlos en mi sistema o en mi diagrama de control y yo lo represento como una bobina. O sea, lo que voy a representar es la bobina para cada uno de estos contactores. Entonces yo me voy a venir acá a este elemento que se llama bobinas y señalizaciones y voy a traerme entonces la primer bobina que está de este lado. La voy a traer y la voy a estar ubicando acá en este punto. Voy a correrlo un poquito más para arriba para hacerlo más hacia abajo. Un poquito más, hasta acá. Entonces acá está mi bobina y ahí la tenemos. Entonces esta bobina que yo tengo acá me va a representar mi primer contactor, -KM01. Entonces yo le voy a poner por acá doble clic y le voy a decir que se va a llamar KM01. Ahí está, -KM01. Esta es mi bobina. Entonces, vamos a ver, vamos a conectar, vengo a las líneas y vamos a conectar del terminal 14 del P1 hasta el terminal A1 de la bobina de mi contactor KM01. Ya que no decimos contactor, sino la bobina de mi contactor. Una vez que yo hice esta conexión en la parte superior de la bobina del contactor, yo necesito conectar la parte inferior, o sea, necesito conectar, un momentito, necesito conectar la parte A2, o sea, el terminal A2 de la bobina. Entonces, ahora yo tengo que traer también a mi área de trabajo un elemento adecuado para realizar esta conexión. Si en la parte superior yo tengo la fase que pusimos, la fase 2 fue, ¿verdad? Un momentito. Sí, profe, en la fase 2. La fase 2, sí, correcto. Muy bien, ahí está la fase 2. Yo podría traerme la fase 1 o la fase 3 hasta abajo para realizar la conexión, porque no tengo neutro acá, ¿lo ven? En la línea de alimentación AL1 yo no puse mi neutro. Entonces yo podría conectarlo entre fases o podría venir y traerme acá abajo y poner mi neutro directamente, que es la condición más fácil que yo veo, porque para qué jalar una línea ahí. Entonces yo puedo venirme acá abajo y venir acá a las líneas y venir y tomar mi neutro acá y traerme mi neutro y colocarlo en este. Está mi neutro. Entonces le voy a decir aquí doble clic y le voy a decir que se llama neutro. Neutro. Ahí está mi neutro. Lo voy a dejar así en esta posición, no lo voy a girar y entonces yo voy a venir acá a las líneas, me voy a venir aquí al cable neutro, lo voy a traer para acá, voy a pasarlo de una vez un poquito más para allá y voy a realizar la conexión del terminal A2 de la bobina del KM01 hasta mi neutro y me aseguro mi punto de conexión. Entonces vean que tenemos ya nuestro sistema conectado hasta aquí. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Acá. Entonces, aquí tenemos el botón de paro. Vamos a suponer que están cerradas las seccionadoras, el fusible. Y tenemos nuestro botón de paro alimentado por la fase y la corriente va a llegar hasta el P1. Hasta que yo cierre mi P1 acá, se va a energizar la bobina de mi contactor KM01. Pero ¿qué pasa cuando yo suelto el dedo del P1? ¿Qué sucede?
Se deja energizar, profe, la bobina. Correcto, Tapia. Se deja energizar la bobina y entonces el motor se va a detener. Entonces, ya habíamos visto que para que eso no sucediera, nosotros utilizábamos una maniobra. ¿Y qué era lo que hacíamos? Para que ese efecto, cuando nosotros presionamos el botón P1, la bobina se permanezca energizada y el motor no se detenga. ¿Qué hacíamos nosotros? Uno de enclavamiento era, profe. Correcto, muy bien, Tapia. Usábamos un enclavamiento que lo llamábamos retroalimentación o lo podemos llamar también memoria, que eso es un contacto auxiliar. ¿Y de qué tipo es ese contacto auxiliar que usamos ahí? Abierto. ¿No lo escuché? Normalmente abierto. Normalmente abierto. Muy bien, Araya. ¿Y cómo lo conectábamos? ¿Cómo lo conectábamos ese contacto? Siempre. En paralelo con el botón. Bueno, con el En- pulsador. exactamente, muy bien. En paralelo con el pulsador P1 en este instante. Entonces vamos a venir acá donde están los contactos, en este punto, y vamos a darle clic y vamos a buscar nuestro primer contacto que es normalmente abierto. Lo vamos a traer y lo vamos a estar ubicando acá en este punto. Ese contacto se llama "-K". Y si yo quiero que me energice mi bobina acá abajo siempre, o sea, que se retroalimente por acá, tiene que llamarse exactamente igual a mi bobina del contactor. Entonces, tiene que llamarse "-KM01". Entonces, le doy doble clic y se va a llamar "-KM01", igual a mi bobina. Ya lo tengo nombrado y ahora lo voy a conectar. Vengo a los cables, vengo al cable por acá y voy a subirlo un poquito y lo voy a estar conectando hasta acá. Me aseguro el punto de conexión, vengo al terminal 14, lo voy a bajar un poquito y lo voy a estar conectando con el terminal 14 del P1 y me aseguro el punto de conexión. Entonces, cuando yo presiono el botón P1, se va a energizar la bobina "-KM01", pero se va a cerrar este contacto de "-KM01" y se va a retroalimentar por este otro lado. Aunque yo suelte el botón P1, la retroalimentación va a mantener energizada esta bobina que tenemos acá. Entonces, esa es la retroalimentación. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo un poquito más pequeño para poder visualizarlo mejor acá. Acá está nuestro sistema, así es como lo llevamos. Y vamos a ver, recuerden que yo les había indicado también de que podemos ir haciendo la simulación para ver si lo que estamos buscando lo vamos consiguiendo correcto. Porque a veces nos ponemos a hacer todos los diagramas, todo y hasta el puro final vemos que no funciona y se nos complica un poco más encontrar los daños o los desperfectos o el problema que tengamos. Entonces ya aquí nosotros podemos hacer una simulación. Vamos a simularlo. Presionamos el botón verde de simulación y vemos que la alimentación AL1 está hasta la parte superior de las seccionadoras y que al mismo tiempo ya está alimentando hasta la parte superior de la seccionadora 2 que tengo acá. Y que mi neutro también está alimentando por la parte inferior. Cuando yo cierro la seccionadora acá en potencia, ya se alimentó la parte superior de mis fusibles. Cuando cierro los fusibles seccionables, ya se alimentó la parte superior de mi contactor "-KM01 y también está alimentado la parte superior de mi contactor KM02. Entonces ya yo voy haciendo la verificación de que mi sistema vaya funcionando correctamente. Hasta aquí estamos bien porque ya estos elementos, estos contactores, van a tener su función única y exclusivamente de acuerdo a nuestro diagrama de control que tenemos acá. Cuando yo cierro la seccionadora 2 en control, entonces ya se energizó hasta la parte superior de mi fusible seccionable. Cuando yo cierro el fusible seccionable,
ya se alimentó hasta la parte superior de mi protección térmica acá y también se alimentó hasta la parte superior de P sub 0 y como está normalmente cerrado, también se alimentó la parte superior de P sub 1 y la parte superior de mi enclavamiento de menos KM01. Entonces ya tengo correctamente alimentado también la parte de control. Aquí ya yo puedo simular incluso mi protección térmica para ver si está funcionando. O sea que cuando yo simule una falla acá en la protección térmica, en el relé térmico, entonces al simular la falla en mi relé térmico, debe de abrirse acá en control el relé térmico para que se desenergice esta otra parte de acá. Vamos a simular la falla, presionamos aquí el relé térmico y vemos que efectivamente en control pasó a normalmente abierto la protección térmica y ya se desenergizó completamente la parte superior del P sub 0, la parte superior de P sub 1 y la parte superior del contacto auxiliar o el enclavamiento de menos KM01. O sea que la protección térmica está haciendo su función, está realizando su función, que por eso necesitábamos nombrarlo exactamente igual a la de acá. Vamos a restablecer la protección térmica dando clic acá nuevamente en relé térmico y ya está nuevamente energizado todo como lo teníamos antes. Ahora, vamos a presionar el P sub 1. Cuando yo presiono el P sub 1, vemos que se alimentó la bobina de menos KM01 y el enclavamiento está trabajando correctamente. Está retroalimentándose por el contacto auxiliar de menos KM01 y ya en mi sistema de potencia, el contactor menos KM01 se cerró y nuestro motor está girando hacia la derecha. O sea, mi primera condición ya la conseguimos. Ya tenemos lo primero que necesitábamos nosotros para que mi motor empiece a funcionar hacia la derecha. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, señor. Correcto. profe. Sí, profe. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O estamos bien? ¿Estamos claros? Estamos claros de momento, profe. Bueno, yo. ¿Algún otro? Estamos bien, profe. Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a tomarnos el receso y regresamos a las 8. Provecho, señores. Gracias, profe. Gracias, compañeros. Gracias. Up. Listo, señores, ¿cómo estamos? Listo, profe. Ok, perfecto. Listo, Listo, profe, aquí profe. estoy. Ok, Listo, profe. muy bien, regáleme un momentito para pasar la lista. Un momento. Vamos a ver. Abarca Gómez. Presente, profesor. Gracias. Araya Araya. Presente, profe. Gracias. Castro Hernández. Presente, profe. Gracias. Chaco Mora. Presente, profe. Gracias. González Valle. Presente, profe. Gracias. Herrera Salazar. Presente, profe. Gracias. Miranda Quesada. Presente, profe. Gracias. Serrano Sánchez. Presente, profesor. Gracias. Tapia Delgado. Presente, profe. Gracias. Torres Chavarría. Presente, profe. Gracias. Vázquez Anchía. Presente, profe. Gracias. Ok. Vamos a continuar entonces. Un momentito.
Bueno, ya logramos ver en esta nueva simulación la forma que tiene el motor, ¿verdad? Que no es la misma forma que teníamos anteriormente. Y vemos que aquí la flecha nos está indicando que nuestro motor efectivamente está girando hacia la derecha. Entonces esa es la primera condición que nosotros necesitamos, que el motor gire hacia la derecha. Ahora lo que necesitamos nosotros es que el motor gire hacia la izquierda, pero teníamos la fase crítica, que la fase crítica es que nosotros necesitamos que ese motor se detenga completamente, que el motor se detenga completamente para que no vaya a producir ese torque en reversa y vaya a dañar el motor o vaya a dañar la maquinaria o la producción. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Pues tenemos elementos para lograr eso de una forma muy práctica, muy sencilla. Y que tenemos que entonces empezar a ver esos nuevos elementos que vamos a estar utilizando. Entonces, cuando nosotros decimos necesitamos que el motor se detenga completamente, o sea, tiene que haber un espacio de tiempo entre cuando el motor se apaga, o sea, deja de energizarse, o sea, deja de llegar corriente a mi contactor y el motor se detiene, como está en este momento, hasta el momento en que él se debe acción. O sea, hay una condición que es el tiempo. Necesitamos un espacio de tiempo para eso. Vamos a hacer esto un poquito más grande para traer otro elemento por acá. Entonces ya ahora nosotros estamos hablando de tiempo. Necesitamos entonces tener un tiempo específico para que ese motor se detenga. Y en esta primera condición que acabamos de probar, ya cuando nosotros presionamos el P1, se alimentó la bobina del KM01 y se retroalimentó por el contacto auxiliar o el enclavamiento de KM01, ya nuestro motor está funcionando. Entonces ahora nosotros vamos a decir, bueno, ese motor va a estar funcionando durante tanto tiempo. Después de ese tiempo, tiene que apagarse. Eso es la condición. Después de ese tiempo, tiene que apagarse. Entonces, yo lo que necesito definir es que este motor va a estar funcionando cierto tiempo y que después de ese tiempo tiene que apagarse. Entonces, lo primero que voy a hacer es a esta bobina que representa a mi contactor, voy a adicionarle un elemento que ya lo habíamos utilizado también, que es una luz indicadora, una luz piloto por acá. Yo le voy a poner una luz piloto, que es la luz piloto que me va a indicar que esta bobina está accionada, o sea, está energizada. Le voy a dar doble clic, le voy a decir que se va a llamar H1 y la voy a dejar en color verde, tal y como está acá, en color verde. Y le voy a decir OK. Y entonces yo ahora voy a conectarla. Venimos a la línea por acá y vamos a conectarla. Del terminal H1 lo subimos un poquito y lo llevamos hasta la línea y lo conectamos con el terminal A1 de mi bobina. Y el terminal X2 vamos a traernos nuestro neutro y lo vamos a estar conectando directamente a nuestro neutro y aseguramos el punto de conexión. Entonces ya tenemos la luz indicadora. Entonces, una vez que esta bobina se energizó, yo necesito que empiece a contar un tiempo, el tiempo que ese motor va a estar trabajando. ¿Cierto, verdad? Eso es lo que yo necesito, que cuente un tiempo. Entonces, para eso nosotros vamos a traer un nuevo elemento a nuestra área de trabajo. Y ese elemento se llama un temporizador o un relé temporizado. Generalmente le decimos temporizador para más facilidad. Al ser temporizado, pues ya tenemos una función relativa al tiempo. ¿A dónde está este elemento? Bueno, venimos acá donde están las bobinas y señalizaciones y vemos que acá tenemos una serie de elementos. Acá tenemos un temporizador y dice a la conexión. Tenemos relés temporizadores o temporizadores a la conexión
y relé temporizadores a la desconexión que nosotros vimos en la parte teórica al inicio. En este caso, nosotros vamos a estar utilizando prácticamente solo temporizadores a la conexión. Entonces me voy a traer este temporizador a la conexión y lo voy a estar ubicando por acá. Acá lo voy a estar ubicando. Vean que también es una bobina que me está representando un relé, un temporizador, que también se llama "-K". Entonces, yo lo primero que voy a hacer es nombrarlo diferente para que no se llame parecido a la bobina del contactor. Entonces, yo le voy a dar doble clic, aparece mi ventana de edición y vemos que acá arriba dice temporizador a la conexión. Luego acá me dice el nombre, dice "-K". Yo le voy a poner "-T_1" para que sea temporizador 1. Y luego acá abajo donde dice temporización, vemos que dice en la ventana dice 1 y está marcado por 1 segundo. O sea que está programado para 1 segundo. Si yo le doy aquí por 10, entonces va a estar programado por 10 segundos. Si yo le doy aquí en por 60, va a estar programado en 60 segundos, o sea, en 1 minuto. Y si le doy a la primera opción, está programado a 0.1 segundos. Entonces, nosotros podemos definir exactamente el tiempo que nosotros necesitamos que pase para que ese elemento realice la acción. Yo lo voy a dejar acá donde dice por 1 segundo y acá donde está el 1, voy a quitar el 1 y le voy a decir 3 segundos. 3 segundos, o sea que él realice o trabaje durante 3 segundos. Entonces, una vez que le puse aquí los 3 segundos, le voy a dar OK. Entonces ya lo tengo programado. Ahora yo lo voy a conectar. Entonces vengo a la línea acá nuevamente, vengo a la línea de fase y voy a conectarlo. Yo lo voy a conectar en paralelo con la luz indicadora y con la bobina de KM01. No tengo mi punto de conexión, entonces voy a asegurarme el punto de conexión acá arriba y lo voy a colocar por acá. Luego voy a traer mi cable de neutro y voy a conectar el terminal A2 al neutro. Y ahí está mi punto de conexión. ¿Por qué lo conecté en paralelo? Porque este es el temporizador que se va a encargar de definir el tiempo que va a estar conectada la bobina al KM01, o sea, el tiempo que KM01 va a estar energizado. Entonces, apenas empieza a trabajar la bobina, él se va a energizar y va a empezar a contar el tiempo. Y entonces, ¿cómo funcionaba el temporizador a la conexión? El temporizador a la conexión, una vez que se energiza su bobina, empieza a contar el tiempo programado. Y una vez que pasa ese tiempo programado, él va a realizar una acción. O sea, no cuando se energiza la bobina, no va a hacer la acción inmediatamente, sino que empieza a contar los 3 segundos que le acabamos de programar. Él empieza a contar 1, 2, 3 y va a realizar una acción. Esa acción todavía no le hemos dicho qué es lo que tiene que hacer. Entonces le vamos a decir, bueno, usted lo que va a hacer es desconectar KM01 que tengo acá. Y entonces, ¿cómo desconecta KM01? Para que desconecte KM01 tiene que existir un contacto auxiliar que pertenezca a T1 que lo tenemos acá, que realice esa acción. Entonces yo voy a quitar esta línea de acá, por ejemplo, y entonces lo que voy a hacer en este espacio, voy a poner ese contacto auxiliar de T1. Entonces me voy a venir acá donde están los contactos y vemos aquí que tenemos una serie de contactos. Los que hemos estado utilizando son normalmente abierto y normalmente cerrado. Y vemos que aquí adelante tenemos este contacto que se llama conexión normalmente abierto. Y este otro
conexión normalmente cerrado. Y vemos la forma que tiene este contacto. Entonces, voy a traerme el normalmente cerrado y lo voy a estar ubicando en este punto acá. Ahí lo tenemos. Entonces, vean la forma del contacto. Tiene como una media luna hacia adentro. Entonces, este contacto es dependiente del T1 que yo tengo acá. O sea, únicamente funciona para mi T1, no funciona ni para otra bobina ni para otro elemento. Únicamente esta forma de contacto funciona para T1, pero se llama "-K". Entonces, para que funcione, yo tengo que llamarlo igual a mi temporizador, que es T1. Le voy a dar doble clic, le voy a venir por acá y le voy a poner T1. Ahí está el T1 y voy a volver a conectar. Entonces vengo a los cables y vamos a conectar entonces nuestros elementos aquí. Vuelvo a realizar las conexiones que tenía anteriormente. Entonces ya tenemos el contacto -T1 acá. Voy a hacerlo más pequeñito para que se logre apreciar. Y vamos a volver a simularlo para ver si estamos logrando lo que queremos. Ahí lo tenemos. Vamos a simularlo. Simulamos acá y entonces cerramos las seccionadoras, cerramos los fusibles, cerramos seccionadora de control, cerramos fusible de control, ya lo tenemos acá. Y entonces ahora vamos a presionar P1. Presionamos P1, el motor empieza a trabajar, se cerró contacto C1, está la luz piloto y está energizado mi temporizador. Y vean que aquí dice 1, llegó a 0. Y una vez que llegó a 0, él va a realizar una acción. Abrió aquí el contacto T1. ¿Lo vieron? Abrió el contacto T1 y desenergizó acá. Voy a volverlo a presionar acá para que se vuelva a ver. El temporizador está energizado, pero hasta que termine su conteo, va a hacer la acción acá. Ahí está esperando, hizo la acción y desconectó. ¿Lo vieron, jóvenes, cómo funciona? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto, gracias. Entonces, ya ahí hemos simulado y ya vemos que sí, que él está desconectando mi motor ahí. Entonces ya tenemos la primera condición que necesitábamos nosotros. Necesitábamos que desconectara, que me desconecte mi KM01. Entonces ya el motor se va a detener, ya el motor se dejó de desenergizar y ahora el motor se va a parar por inercia. Va a ir disminuyendo la velocidad de acuerdo a la carga que tenga, si tiene poleas, si tiene piñones o lo que sea, hasta que el motor se detiene completamente. O sea, tiene que existir después de este momento en que ya el contacto accionó y desconectó, tiene que existir otro tiempo también, que es ese tiempo de espera para que el motor deje de funcionar, para que el motor se detenga completamente. Entonces, si estamos hablando de otro tiempo de espera, nosotros vamos a necesitar tiempo, vamos a necesitar otro temporizador. Entonces, vamos a venir acá a bobinas y nos vamos a volver a traer otro temporizador y lo vamos a estar colocando acá, en este punto. Aquí lo voy a poner. Lo voy a nombrar y ya no va a ser T1, sino que lo voy a nombrar como T2. Entonces, le voy a decir que se va a llamar T2. Y lo voy a poner también en 5, no, en 3 segundos. En 3 segundos. 3 segundos. Ya ahí tenemos el temporizador. Ahora, este temporizador es el que va a tomar ese segundo tiempo. Yo necesito que este temporizador sea accionado una vez que el T1 realizó su efecto. Entonces, si T1 se energizó y abrió este contacto que desconecta KM01, yo necesito que al mismo tiempo un contacto que también pertenezca a T1 me energice el segundo temporizador para que empiece a contar el tiempo.
Y entonces yo lo que voy a hacer es traerme un contacto que pertenezca a T1, pero ya no va a ser normalmente cerrado, sino que va a ser normalmente abierto, porque necesito que en lugar de desconectar, más bien me conecte este T2 que yo tengo acá. Y entonces nos vamos a venir nuevamente a los contactos y ahora yo me voy a traer de estos mismos de acá el normalmente abierto que tenemos aquí, que tiene la misma forma. Ojo con la forma, que es importante. La forma del contacto, una media luna hacia adentro. Lo voy a nombrar nuevamente, le doy doble clic y también va a pertenecer a T1. Le digo que pertenece a T1. Entonces, cuando la bobina de T1 se accionó, va a abrir acá y tiene que cerrar esta bobina de acá para energizar la bobina. Entonces, vamos a unir, vamos a alambrar acá nuestro nuevo sistema y vamos a unir del terminal 68 hasta la 1 y nuestro neutro de la 2 hasta nuestro neutro acá. Ahí lo tenemos. Vamos a poner nuestro punto de conexión para que se mantenga ahí. Ahí lo tenemos. Entonces, yo voy a traerme una línea de alimentación que va desde el terminal 67 hasta acá arriba y lo voy a estar conectando directamente acá. Le voy a poner mi punto de conexión acá. Ahí está mi punto de conexión. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando T1 se energiza, empieza a contar el tiempo. Después de cierto tiempo, va a desconectar este T1 de acá y se va a desconectar el KM01, o sea, el motor se va a detener. Pero al mismo tiempo que desconectó aquí, se va a cerrar este contacto de acá y va a energizar el T2 de acá. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué sucede ahí, qué está sucediendo, qué nos va a suceder. Vamos a hacerlo más pequeño nuevamente y vamos a volver a simularlo para ver rápidamente qué sucede. Entonces vean que vamos a simularlo rápidamente. Vamos a cerrar por acá y vamos a presionar el botón de acá. Vean que ya está alimentado hasta esta parte de acá. Presionamos P sub 1, arrancó nuestro motor, está el temporizador. Ahora tiene que abrir aquí para que desconecte y tiene que cerrar este otro contacto para que conecte este T2 de acá. Entonces vamos a ver, ahí está en 0, va a hacer el movimiento, hizo el movimiento. ¿Y qué sucedió aquí? ¿Vieron qué sucedió en este contacto de acá? Lo voy a volver a presionar. Sí, Pongan uy, no vi atención. que se moviera, profe. Ahí lo estoy haciendo de nuevo, es que es muy rápido. Entonces vean que está en 2, en 1. Fíjense en este contacto, cerró en 0, ahí va a ser el accionamiento. ¿Lo vieron? Y profe, no se cerró. Él cerró, pero se volvió a abrir. La bobina incluso se accionó, el temporizador se accionó, pero volvió a abrir. ¿Y por qué hizo eso? ¿Qué sucedía con las bobinas, con los botones pulsadores? Hizo eso porque este contacto que está aquí, que es de T1, pertenece a T1. Y entonces, en el momento en que se abrió este contacto de acá de T1, desenergizó la bobina del temporizador. Entonces, él va a volver a su condición inicial. Entonces, ¿cómo corregimos eso? ¿Cómo hacemos que este T2 que tenemos acá quede siempre energizado? Y Ya profe, lo hemos poniendo visto. una retroalimentación. Correcto, Chacón, con una retroalimentación. Entonces nos vamos a traer ahora un contacto de los normales que usamos, este contacto normalmente abierto, y lo vamos a estar colocando acá. Acá lo colocamos, ahí está. Entonces ahora este contacto que se llama "-K" tiene que pertenecer a T2 para que lo retroalimente. Entonces le damos doble clic acá y lo vamos a llamar entonces T2. Y lo vamos a conectar. Entonces vamos a conectarlo por acá. Entonces este contacto
ahora pertenece a T2. Y entonces vean que, vamos a hacerlo aquí. Ahí, ahí está. Ahí está el punto de conexión. Este contacto va a ser la misma retroalimentación que hicimos aquí en P1. Entonces, cuando se cierra T1, alimenta T2 y se va a retroalimentar por este contacto de acá. Aunque este T1 vuelva a su condición inicial, porque se desenergizó acá, vamos a tener la retroalimentación por acá. Entonces vamos a simularlo ahora para que vean que la retroalimentación funciona también para los temporizadores, tanto para las bobinas como para los temporizadores. Vamos a simularlo acá nuevamente y vamos a cerrar acá. Ahí lo tenemos. Volvemos a presionar el P1, vuelve a trabajar nuestro sistema. El temporizador T1 está en 1. Ahora llegó a 0, va a ser el efecto acá. Cerró el contacto y se retroalimentó. ¿Lo vieron? Sí, profe. Sí se apreció bien. Ok. Entonces, ya ahí tenemos la segunda condición de tiempo que nosotros necesitábamos. Entonces, vamos a hacerlo nuevamente más grandecito y vamos a ver qué otra cosa necesitamos acá. Entonces, ya ahí T1 me desconectó el KM01 y T2 es el tiempo necesario para que el motor se detenga, que le pusimos 3 segundos. Ahora, ese tiempo necesario, yo necesito que me realice otra acción. Y esa otra acción es que cuando llegó a los 3 segundos, él me va a enviar una señal para conectar mi segundo contactor, o sea, para que el motor empiece a girar hacia la izquierda. Entonces, yo necesito traer la bobina de mi contactor KM02. Entonces, vengo acá a las bobinas, tomo la bobina de acá arriba y la voy a poner por acá. Ahí está mi bobina. Voy a traer la luz de señalización de una vez para acá para tenerla referenciada y que por aquí la tengo. Ahí tengo mi luz de señalización. Entonces, esta bobina que yo acabo de poner me va a representar a mi KM02. Y esta luz indicadora ahora se va a llamar H2 y la voy a poner de color amarillo. Y le voy a decir, ok, ahí lo tenemos. Entonces ahora yo necesito que cuando pasó el tiempo que le programé a T2, me conecte este KM02. Y eso lo logro con un contacto normalmente abierto, pero ahora de T2. Entonces voy a venir acá a los contactos, me voy a traer un contacto normalmente abierto y lo voy a estar ubicando por acá. Ahí está el contacto. Se llama "-K". Le doy doble clic y él tiene que pertenecer ahora a T2. Ya pertenece a T2. Entonces lo que vamos a hacer es conectarlo. Entonces yo vengo acá a los cables y voy a conectar acá. Voy a asegurarme ese punto de conexión en este punto. Ok, entonces cuando T2 llega a su tiempo, debe cerrarme acá este T2 para que se energice la bobina acá. Vamos a conectar los demás elementos. Vamos a traer nuestro neutro acá. Y vamos a traer nuestro neutro para acá. Ahí lo tenemos, nuestro punto de conexión acá. ¿Ok? Y vamos a conectar la luz piloto acá. Ahí la tenemos conectada. Entonces T2 se energiza, empieza a contar el tiempo y cierto tiempo después, el que le programamos que en este caso fue 3 segundos, debe cerrar este contacto T2 que pusimos acá, normalmente abierto, para que se energice el contactor KM02, se encienda la luz piloto y en potencia se cierre el contactor KM02 y el motor empiece a girar hacia la izquierda.
Pero ¿qué pasa? Que necesitamos retroalimentar también este KM02 para que esta bobina no vuelva a su condición inicial. Y entonces yo necesito hacer una retroalimentación. Entonces me traigo mi contacto normalmente abierto, que ya lo conocemos, y lo voy a estar ubicando acá en este punto, acá. Y se va a llamar igual a la bobina KM02 para que sea la retroalimentación de esta bobina. Nos traemos el cable y vamos a conectarlo en paralelo, siempre en paralelo para que me realice la misma acción. Ahí lo tenemos y vamos a poner mi punto de conexión acá. ¿Ok? Entonces, cuando ya sucede eso, se va a conectar KM02 y se va a retroalimentar por acá. Eso es lo que va a suceder. Entonces, vamos a hacerlo más pequeñito nuevamente y vamos a volver a simular para ver si estamos logrando lo que queremos. Entonces, vamos a ver, simulamos, cerramos acá cuchillas, cerramos fusibles, cerramos seccionadora en control y cerramos fusible en control. Ya ahí lo tenemos. Entonces, vamos a presionar P1, presionamos P1, el motor está girando hacia la derecha, el temporizador está contando, el motor está trabajando. Cuando llega a su tiempo, desconecta T1 acá y conecta T1 acá y se retroalimenta el T2. Eso es lo que va a hacer en este momento. Ahí lo hizo. Ya conectó T2, empieza a contar el tiempo y tiene que cerrar aquí T2, conectar la bobina KM02 y retroalimentarse por acá. Está en 1. El motor está detenido. Ahora realiza la acción con T2 y retroalimenta y ahora está funcionando el contactor KM02 y el motor está girando hacia la izquierda. ¿Lo vieron? Sí, profe. Sí, profesor. Sí. ¿Vieron cómo jugamos con los tiempos? Dio el tiempo para que el motor se detenga y luego realizó la acción de conectar automáticamente. O sea, hasta aquí el operario únicamente ha tenido que presionar el botón de arranque, porque todo lo demás lo hizo de forma automática. Presionamos el botón de paro acá para que se detenga nuestro sistema completamente y volvemos a simularlo. Presionamos peso 1 y vemos que el motor está girando hacia la derecha, está contando el tiempo, puede ser 1 hora, 2 horas, el tiempo que nosotros queramos que ese motor funcione hacia la derecha. Una vez que ya el motor pasó el tiempo que funcionó hacia la derecha, este T1 va a abrir acá para que el motor se detenga. Ahí se abrió, el motor se detuvo, ya el motor está parado hasta que ya pare completamente. Ese tiempo lo definimos nosotros como el T2 y el motor está detenido. Ya no hay ningún problema en la máquina, el motor está parado y entonces envía la señal acá, T2, para que el motor ahora arranque hacia la izquierda. Y entonces así nos aseguramos que el motor se detiene completamente antes de que se vuelva a energizar. En teoría, pareciera que todo está bien ahí, pero recuerden que la vez pasada yo les indicaba que cuando nosotros tenemos un sistema como este que está funcionando, también tenemos que adoptar medidas de seguridad, o sea, poner protecciones. ¿Para qué? Para que cuando KM01, aunque ya sabemos que los temporizadores van a estar haciendo la protección, yo necesito asegurarme que cuando KM01 esté funcionando, por ningún motivo entre KM02 y que cuando KM02 esté funcionando, por ningún motivo ingrese KM01. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Vamos a poner enclavamientos para asegurarnos la protección de nuestro sistema. Entonces, vamos a hacerlo acá. Vamos a quitar la simulación y vamos a hacerlo nuevamente en grande para ver cómo vamos a meter esos enclavamientos. Entonces, yo necesito que cuando KM02 esté funcionando,
KM01 no ingrese por ningún motivo. ¿Ok? Entonces, eso yo lo consigo poniendo un enclavamiento acá, un contacto normalmente cerrado acá que me haga esa función. Y también puedo poner un contacto normalmente cerrado acá para que también cuando KM02 está funcionando, este contacto está abierto y nunca entre el T2. Eso es cuestión de cómo lo quiera hacer yo. Entonces, vamos a ver, voy a poner un contacto acá. Voy a quitar esta línea, la voy a suprimir y me voy a traer un contacto normalmente abierto y lo voy a estar ubicando en este punto de acá, aquí. Y voy a poner otro contacto por acá. Entonces, este contacto que está acá, le voy a dar doble clic y va a pertenecer a KM02. ¿Ok? Y este otro contacto le voy a dar doble clic y también va a pertenecer a KM02. Entonces vamos a conectar este primero, traemos la línea y vamos a conectar entonces del terminal 13 a la línea y del terminal 14 al terminal 67 del T1. Vamos a quitar esta línea de por acá. Vamos a ver si quitamos esta línea también. Vamos a ver si cabe el contacto. Vamos a ver si nos funciona ahí en esa posición en que está. Conectamos ahí y conectamos acá. Voy a asegurarme ese punto de conexión aquí y voy a buscar asegurarme el punto de conexión acá, de esos dos, porque no me quedó espacio para ponerle la línea. Entonces, este contacto que está aquí, bueno, cometí un error, ¿verdad? ¿Cuál fue el error que cometí? A que los dos le puso KM02. No, los dos tienen que pertenecer a KM02. Los dos. No ¿Sí? era uno. No, los dos. Mm, Porque yo necesito asegurarme que cuando KM02 esté funcionando, que KM01 no entre. Igual acá. El error es que puse contactos normalmente abiertos. Tiene que ser cerrados. Tienen que ser cerrados. Entonces voy a quitarlo de acá y voy a quitar este otro de acá. ¿Por qué tienen que ser cerrados? Porque yo necesito que cuando KM02 esté energizado, esos contactos se abran. Les voy a traerlo por acá. Voy a poner uno por acá y el otro por acá, cerrados. Entonces le voy a dar doble clic y le voy a decir que se llama KM02. Ahí está. Y este otro de acá también le voy a decir que se llama KM02. Ahí los tenemos. Entonces ya estos dos contactos son enclavamientos de protección. Me aseguran que cuando KM02 esté energizado, nunca va a entrar KM01 ni el T2 de acá, porque ellos me van a proteger acá en este punto. Si yo quisiera colocar un KM01, lo colocaría acá, ¿verdad? Para que me proteja entonces la parte de acá. Entonces un contacto sería normalmente cerrado, pero de KM01. Voy a quitar este de acá para ver si nos funciona y me voy a traer un contacto normalmente cerrado acá y lo voy a conectar. Y vamos a hacer la simulación para ver qué sucede. Siempre es bueno simular para ver si nos hace la función que nosotros queremos. Y lo vamos a nombrar. Entonces lo vamos a nombrar como KM01. Entonces, ¿esto qué me indica? Que cuando KM01 está energizado, este contacto va a estar abierto y nunca va a entrar KM02. Y cuando KM02 está energizado, este contacto va a estar abierto y este otro está abierto y nunca va a entrar KM01. Vamos a ver si funciona, porque podría ser que no funcione también o que nos dé alguna otra condición especial. Entonces lo vamos a acomodar por acá y ahí lo tenemos. Vamos a simularlo. Cerramos seccionadora, cerramos fusible, seccionadora y fusible y vamos a simularlo ahora. Entonces, cerramos peso 1 y observen qué pasó aquí con peso 1. Yo presiono peso 1 aquí y no está pasando absolutamente nada. ¿Por qué creen que no pasa nada?
Debe haber alguna conexión, profe, que no está bien hecha ¿Lo ahí. vieron lo que estoy haciendo? Estoy dándole. Correcto. ¿Lo ven? Aquí está energizado. Entonces yo tengo que ver, cuando buscamos alguna falla, que aquí está energizado todo hasta la parte superior del P1 y aquí está energizado todo hasta el contacto, todo por acá está energizado correcto y todo por acá está energizado. Pero cuando yo presiono P1, debería energizarse esta parte. Sí, se está energizando, lo ven aquí. Voy a presionarlo, ahí se energiza, pero se está energizando hasta este punto de conexión de acá. ¿Lo ven? Vean el punto de conexión, se pone color rojo hasta ahí. O sea, hay un problema que no está permitiendo que esto se energice acá, esta parte. Y es porque yo puse los dos contactos muy juntos. Casi que yo sabía que me iba a dar ese error. Por eso yo siempre les digo, no los peguemos, sino que hagamos siempre, tratemos siempre que nos quede un espacio para poder realizar la conexión con los demás elementos. Entonces, lo que vamos a hacer es correr esto un poquito para que nos funcione bien. Entonces, yo voy a quitar esta línea de por acá y voy a quitar esta línea por acá y este punto de conexión. Voy a traerme este peso 1 un poquito hacia arriba, que me dé espacio ahí para conectar. Ahí más o menos. Vamos a correr esto de acá. Vamos a correr esto aquí. Muy bien. Ahí lo tenemos. Vamos a quitar este punto de conexión. Y vamos a quitar este punto de conexión. Ok, te lo volvemos a poner por acá. Que nos quede este pequeño espacio para poder realizar la conexión. Y entonces, vamos a ver, vamos a conectarlo ahí así como está. Entonces conectamos del terminal 12 al 13, del 14 al 11 y del 12 al 55 ahí. Vamos a subir este punto de conexión aquí. Ahí está. Voy a asegurarme ese punto de conexión por acá. Y vamos a traernos este cablecito por acá. Vamos a hacerle un pequeñito quiebre aquí para que asegurarme ese punto de conexión acá. Okay, ahí lo tenemos. Entonces, ahí hicimos la corrección acá. Vean que lo que hicimos fue únicamente levantar un poquito un elemento para generar un espacio en la conexión únicamente. Vamos a ver si nos funciona ahora. Probablemente en alguna ocasión se nos presente alguna falla de ese tipo. Entonces, siguiendo la trayectoria de la alimentación, nosotros podemos definir hasta dónde está llegando la alimentación y dónde podría estar nuestro problema. Ahí cerramos y ahora vemos que está llegando hasta aquí la parte superior correctamente. Presionamos peso 1 y ahora sí está haciendo la conexión. ¿Lo vieron? ¿Dónde estuvo el problema? Sí, Sí, profe. Ok, entonces vean que cuando KM01 está accionado y el motor está girando hacia la derecha, este KM1 que pusimos acá estaba abierto. Voy a volver a abrir el botón aquí de paro. Voy a volver a presionar PS1 que vuelva al sistema. Cuando KM01 está funcionando, este enclavamiento que pusimos aquí me protege que KM02 nunca ingrese al mismo tiempo. Es una protección. Este KM01 me va a hacer esa protección para que nunca ingrese ahí. Ahora, ya hizo el cambio, ya está el motor detenido completamente, está esperando el tiempo para que pare completamente y luego va a accionar aquí el KM02 nuevamente. Ahí está en 1, está en 0, ya va a enviar la señal para que KM02 empiece a trabajar y el motor gire a la izquierda. Ahí lo hizo. El motor está girando hacia la izquierda y vean que mi contacto de KM02 que pusimos acá y el KM02 que pusimos de este otro lado se abrieron. O sea que por ningún motivo
KM01 va a volver a ingresar. Entonces son enclavamientos que me sirven para blindar más mi sistema, para proteger más mi sistema y poder lograr algo más seguro. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ya mi motor está girando hacia la izquierda. Entonces vamos a detenerlo aquí con P sub 0 y vamos a quitar la simulación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a adicionarle algo a nuestro sistema. Vamos a ponerle los dos botones, el botón de paro y el botón de arranque, para también poder identificarlos y hacerlo directamente desde los botones. Entonces vamos a buscar los botones para ver dónde estaban y poder utilizarlos entonces correctamente. Bueno, aquí tenemos el botón pulsador. Los vamos a traer, voy a ponerlo uno por acá y otro por acá. El primero va a ser el de paro, entonces le doy doble clic y se va a llamar menos P sub 0. Tiene que llamarse igual para que haga la misma función. Y como es de paro, va a ser de color rojo. Le pongo aquí el color rojo y le doy OK. Entonces ya está de color rojo. El de color verde es el de arranque, entonces se va a llamar igual que el de arranque, P sub 1. Y de color verde, ahí lo tenemos. Le podríamos poner aquí una indicación que sea paro, y al otro una indicación que sea arranque. Arranque. Le podemos poner stop, start, eso es criterio de cada quien. Entonces este es botón de arranque. ¿Ves? P sub 0 y P sub 1. Quisiéramos nosotros, también le podríamos poner aquí un recuadrito ahí para que se vea bonito y hacerle ahí ese recuadrito. ¿Qué le podemos adicionar a nuestro sistema? De la indicación, acá una luz indicadora que me indique que mi sistema está listo para funcionar. O sea que cuando yo energicé todo y no he presionado el botón 1, el botón de arranque, que me dé una indicación de que el sistema está listo para funcionar. Entonces yo puedo venir y traerme una luz indicadora, una luz piloto, acá, y la voy a ubicar en este punto, acá. Una luz piloto. Entonces esta luz piloto, le voy a dar doble clic, se va a llamar entonces ahora H3 y la voy a poner de color azul. Está de color azul, ella me va a indicar que el motor está preparado y listo para funcionar. ¿Cómo me hace indicación? Pues para que esté preparado y listo para funcionar, tiene que estar todo energizado. Eso quiere decir que cuando el motor esté funcionando, tiene que apagarse esta luz. Y cuando el motor está funcionando, el motor funciona cuando KM01 está encendido o KM02 está encendido. O sea, cuando el motor está girando hacia la izquierda o el motor está girando hacia la derecha. Entonces yo puedo utilizar contactos auxiliares que pertenezcan a KM01 y a KM02 para que me den esa señalización. Y esos contactos van a ser entonces contactos que van a estar normalmente cerrados. ¿Para qué? Para que se abran cuando cualquiera de los dos estén funcionando. Entonces los ponemos en serie y los vamos a conectar. Los vamos a conectar por acá. Terminal 12 al terminal 11, terminal 12 al terminal X1 y el terminal 11 a la energización. Aseguramos ese punto de conexión ahí y ahora vamos a conectar la terminal X2 al neutro y voy a asegurarme el punto de conexión acá en el neutro. ¿Qué nos falta? Nombrar los contactos. Entonces este primero, doble clic y él va a pertenecer a KM01 menos KM01 y el otro va a pertenecer a menos KM02 para que cuando cualquiera de estos dos estén funcionando me abran este circuito y la luz se apague. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces vamos a hacerlo nuevamente más pequeñito. Ahí lo tenemos y vamos a simularlo.
Ahí lo simulamos. Cerramos cuchillas, cerramos fusible, cerramos cuchilla en control y cerramos fusible en control. Entonces vean que ahí, una vez que está energizado, la luz azul está indicando que todo está preparado y listo para funcionar. En el momento en que yo presione el botón P1, esta luz azul tiene que apagarse porque este contacto de KM01 se va a abrir. Va a pasar todo el proceso. Cuando se desconectó KM01, la luz indicador azul tendrá que volver a encenderse porque se va a cerrar el contacto. Y cuando el motor empiece a girar a la izquierda, se va a abrir el KM02 y la luz indicador azul se va a volver a apagar. Eso es lo que va a suceder. Entonces vamos a presionar acá nuestro botón de arranque que acabamos de crear, el de color verde. Lo presionamos acá para que empiece a funcionar el sistema. Vean que la luz azul se apagó efectivamente porque el contacto se abrió al energizarse la bobina. Ahí está contando el tiempo que el motor está funcionando. Ahora ya lo que va a hacer es el cambio, va a apagar el motor, va a desconectar el motor, lo va a apagar. La luz azul se va a volver a encender. Vamos a darle el tiempo. Ahí hizo el movimiento, ya se volvió a encender la luz y el motor se está deteniendo completamente. Cuando ya el motor esté detenido completamente y arranque hacia la izquierda, la luz se debe de apagar, la luz de color azul. Entonces ya ahí está el temporizador T2 tomando su tiempo para que el motor se detenga completamente. Ahora va a enviar la señal. El motor empieza a girar hacia la izquierda y la luz indicadora de color azul también se apagó. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Cómo estamos? No, todo bien, profe, solo que eso es de estar practicándolo, porque sí son bastantes cosas que hay que ver y que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Correcto, correcto. Por eso en esta parte del curso nosotros empezamos de lo sencillito, ¿verdad? Lo más básico. Y en cada lección vamos a ir avanzando un poquito, metiendo nuevos elementos, viendo nueva lógica para ir logrando los efectos que nosotros necesitamos. Y vamos a ver que poco a poco vamos a ir subiendo el nivel. Vamos subiendo el nivel con más elementos y más condiciones. Por eso hay que dedicarle tiempo, hay que practicar bastante para que no nos tome desapercibidos al final del curso cuando ya tenemos que hacer sistemas mucho más grandes, más complicados. En realidad no es tan complicado. Si esto nosotros lo analizamos bien y hacemos todo como lo estamos haciendo acá y despacito y practicamos bastante, sobre todo practicar, pues no se hace tan complicado. Lo más que les complica a veces es un poco la parte de lógica, de qué queremos lograr y cómo lo vamos a lograr. Pero igual recuerden que ahí están los videos, están en el canal de YouTube, yo solo los estoy pasando para que ustedes los puedan repasar y también está en la plataforma para que los puedan repasar, ir haciendo el paso a paso. Recuerden que igual a este, bueno, algo bastante similar a este, lo van a encontrar del trabajo de esta semana que tienen a partir de hoy, ahora que terminemos la clase, hasta de hoy en 8 para hacerlo y subirlo a la plataforma. Y ahí lo practican, ¿verdad? Y si tienen algo que no entienden bien, pues vuelven a repasar el video y pueden ir viendo el, qué se les quedó por ahí, qué conectaron mal o, por ejemplo, como ahora que yo me equivoqué y puse un contacto abierto cuando era uno cerrado, cosas así por el estilo, pero siempre vean que el mismo sistema nos permite a nosotros visualizar cuál es el sentido de la corriente, hacia dónde se está energizando el sistema, cómo buscar fallas
para poder detectar que algo ha pasado, que algo no está correcto. Por ejemplo, que esta falla que tuvimos acá en la conexión de los elementos. Entonces, es nada más de prestarle un poquito de atención. Igual ahí está funcionando el sistema. Si queremos simular la falla del relé térmico acá, entonces nosotros podemos presionar acá en el relé térmico y al presionar el relé térmico se va a abrir acá arriba y se va a desconectar toda la parte de control. ¿Qué nos aseguramos? Que está desconectado en la parte de potencia y que está desconectado en la parte de control. ¿Por qué? Porque puede ser que un motor se pare por sobrecalentamiento, por sobrecarga, y ya esté algún operario trabajando en el motor haciendo alguna reparación y llegue algún otro funcionario y presione el botón de arranque nuevamente y pueda ocasionar ¿cómo se llama? Un accidente laboral. Entonces, así nos aseguramos que la parte de control va a estar completamente desenergizada también, y aunque alguien llegue y presione aquí el botón, vean que yo presiono el botón y no va a pasar absolutamente nada, porque mi protección térmica está activa. O sea que hasta el encargado de mantenimiento ya revise el motor y se cerciore de que todo está correcto, él va a volver a activar el relé térmico y ya van a poder utilizar nuevamente el sistema en la parte de control. Eso es sumamente importante, tener ese tipo de protecciones. ¿Qué nos falta aquí? Bueno, si tuviésemos un panel, pues sería interesante que también al accionarse la protección térmica, nosotros obtengamos una luz indicadora que me diga que fue la protección térmica, porque obviamente en el panel yo tengo que tener identificado todas las luces para realizar esa condición, para poder determinar que fue por una disparo de protección térmica que se realizó el sistema o que se desenergizó el sistema. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ok. Bueno, ya casi se va a desconectar la plataforma y va a hacer la conexión de la protección térmica, pero creo que no nos va a dar tiempo, nos quedan 5 minutos. Entonces,